Fabiola. Señora, profe, la expectativa con la materia, pues, profe, con todos estos cambios aprender mucho, porque como usted estaba diciéndonos ahorita, pues vamos a ver muchas cosas, ¿cierto? Pero de lo que se está rigiendo ahorita por ley, pero dentro de un año, el año que entra, pues son muchos cambios para nosotros que apenas vamos a salir, pues, decir las que vienen conmigo, nos graduamos el año que entra, a mitad de año estamos terminando. Entonces va a ser un cambio como muy drástico para nosotras salir a laborar y conocer directamente esas bases, como usted dice, nos toca leer mucho para poder como ir indagando qué son los cambios, cómo los vamos a hacer o cómo nos va a afectar a nosotros ahorita. Y Perfecto. contra el de renta y complementarios, pues, profe, muy poco, que tengo así como muy basado, que es una cuenta que cuentan los ingresos como una base gradable. Yo no sé esa palabrita como que se me quedó, porque igual que las compañeras, vengo de algo muy teórico, entonces no, profe, aprender mucho de usted. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Vanessa. Profe, no, igual como en la materia pasada, aprender, eh, tener muy presente esto pues para la vida laboral y pues ponerlo en práctica algún día, muy cercano. Y en cuanto a renta de personas jurídicas, ¿qué conoces de renta de personas jurídicas? Eh, no, profe, como tal de renta, sé que es como dar un porcentaje al Estado como tal de las utilidades eh, que uno haga en un año. Perfecto, claro que sí, muchísimas gracias, Sebastián. Hola, ¿qué conozco de impuesto de renta? Pues sé que el gravamen es del 33%, en las que son sin ánimo de lucro como cooperativas es el 25%. Sé que se hace un anticipo de renta cada año hay que hacer un anticipo y pues no, ¿qué más? Es el formulario 490, nada más, no conozco más. Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Ilsa. Entonces, pues de renta, sé que es una declaración que se debe presentar ante la DIAN por medio de un formulario para personas jurídicas en No sé este si me caso. quedó bien porque se me complicó, En pero la yo creo que materia, nada. pues nada, aprender mucho sobre esta materia, aprender mucho de usted y llevar las bases, tener las bases para llevarla a la vida Profe, personal y también experiencia a ver, laboral. vale la pregunta, profe. Perfecto, Ilsa, muchísimas gracias. Yuri Alessandra. Profe, las expectativas, la verdad, pues espero aprender El mucho, siguiente mucho, tráfico mucho, porque al como ya le tiempo había comentado, promedio pues esperaba un anteriormente usuario también, del servicio público también me comprometo pues a Colombia leer en el mucho año 2007 y hacer para ser caso en la atendido en materia, profe, urgencias pues según el no régimen recuerdo de pues que se habla afiliación sobre los declarada. gravámenes, De, sobre sí, los declarada. ingresos, el patrimonio, todo se debe llevar al formulario, Según pero esta pues información es la correcto verdad muy chévere. establecer que no existía Perfecto, gran Yuri, variación muchísimas entre los gracias. tiempos Lorna. de espera para ser atendido en las diferentes situaciones de Profe, urgencia. pues yo Colombia aspiro dice, a el ser tiempo de espera de un abogado usuario no afiliado sobre para ser renta. atendido es la menor Mi que el hermano es tiempo abogado de y he espera de visto un usuario áreas inscrito a y cualquier régimen. a veces me he puesto a Coloqué esta buscar porque ayuda, aún pero sin es ser algo afiliado le súper daban difícil. prioridad. La vez A pasada ver, solamente fue teoría. Perfecto. Listo, no, muchísimas gracias, Lorna. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. No, mira, sí, vamos a terminar de mirar nuestro módulo en esta parte de las cosas que debemos de dejar como sí, claras. coloqué esa porque aún sin ser afiliado le daban prioridad. Sí. Los Profe, tengo acuerdos una de, pregunta. señorita. La clase va a estar a las 10:30 o 11:30, porque la verdad iba a mirar en Odin, pero no da en En 10, plataforma. hasta las 10:30. Ah, bueno, profe, De gracias. 8:30 a 10:30. Listo. Vamos a hacer entonces los acuerdos de nuestra clase.
Voy entonces aquí a editarlos para que juntos los hagamos. Entonces, ¿qué podemos hacer de acuerdos? Por favor, ¿qué podríamos hacer de acuerdos? Los escucho. Hora de inicio de clases, profe. Entonces, la puntualidad. Puntualidad. Un receso, profe, para un cafecito. Yo les propongo ahí que no hagamos receso, sino que mejor podemos terminar la clase 5 o 10 minuticos antes, pero para que no quitemos como ese seguimiento que tenemos. ¿De qué tal les parece mejor? Sí, entonces sí, terminación de clase. Sí, porque si cuando son 3 horas, pues uno dice, sí, hagamos un receso para que nos airemos un poquito, pero en este momento, pues que son 2 horas, yo creo que podemos aguantar y mejor terminamos terminación clase 10 minutos antes. ¿Qué más tenemos qué más podemos colocar de acuerdos? ¿Qué más podríamos tener ahí de acuerdos? Diferencia, mucha variación. Yo voy a colocar la participación. Es importantísima la participación para que podamos avanzar. Participación en clase. Y una base para nosotros poder participar es que nosotros realicemos lecturas. Pues, realizar lecturas. Acá se los voy a colocar DUT y estatuto tributario. Es vital para que nosotros podamos decir, avanzamos sobre el tema, ya lo vimos, ya sabemos en qué parte del estatuto está, ya sabemos la norma que nos dice, entonces poder ir avanzando. ¿Qué otras? Profe, perdón, tengo una pregunta. Cuéntame. No sé, pues no he mirado si de pronto tenemos el estatuto tributario en la plataforma, sino que como usted sabe que hay unos que ya están más actualizados que otros, o si se nos puede compartir uno donde lo podamos leer en la biblioteca virtual, la que tenemos, que todos tenemos acceso, ahí está el estatuto tributario 2020. Bueno, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Qué otros acuerdos? Es puntualidad, terminación de clase 10 minutos antes, participación en clase, realizar lecturas DU y estatuto tributario. Entonces dejémoslo hasta ahí. Listo, profe. Profe, una preguntita. Es que esa fue la primera que yo descarté porque no encontré el promedio. A ver. Bueno, acá tenemos el plan de aula, pues no lo vamos a mirar ahorita, básicamente es eso mismo que está allá en la parte de los temas. Vamos a mirar nuestra concertación académica, que es la parte de cómo se va a evaluar el curso. Entonces, vamos a mirar lo de la concertación académica. Para el 12 de mayo sería nuestra primera prueba escrita. Para el 26 de mayo, nuestra segunda prueba escrita. Durante el semestre sería la calificación de seguimiento. ¿Cómo va a ser esa calificación de seguimiento? Por las consultas externas, por los talleres prácticos que vamos a hacer, por los ejercicios que hacemos, pues ahí decimos tablero, pues básicamente es que en la parte virtual entonces manejemos ahí y empezamos a resolver esos talleres prácticos en las investigaciones que debamos realizar. Toda esa parte entonces
Acá también me faltó colocarles evento 4, evento 5, participación y asistencia a clase. Esta sería entonces el otro 25% pues de la nota en la parte de seguimiento. Va desde hoy hasta el 9 de junio que terminemos. Acá en la parte final, en la nota final va a ser un trabajo y un trabajo final. Ese trabajo final va a ser hacer una declaración de renta de personas jurídicas y la sustentación va a ser oral. Entonces ya tenemos un ejercicio, hacemos esa sustentación. Hacemos un ejercicio y hacemos esa sustentación oral. O sea, ustedes hacen la declaración, me la presentan y me van contando cada uno, pues, qué partes son integrantes de esa declaración, por qué se valora acá, por qué se valora allí. Acá se aplica muchísimo el criterio, ¿cierto? Vamos a mirar sobre todo en esa parte de la deducción de costos y gastos, ese criterio que ustedes tienen y que debemos de tener como profesionales. ¿Por qué ingresar ese costo? ¿Por qué no ingresar ese costo? ¿Por qué se tomó ese valor? ¿Por qué no se tomó ese valor? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio de trabajo final, que va a ser una sustentación oral. O sea, toda esa clase ese día vamos a sustentar uno por uno. ¿Listo? ¿Entendido esa parte de la concertación académica? ¿Alguna duda, alguna inquietud? La carrera. Profe, los dos primeros sí son escritos. Los dos primeros son escritos, sí. Hacemos un tallercito escrito y lo subimos a la plataforma. Y los otros ya son la sustentación. Y ya ese trabajo de seguimiento que va a ser entonces en esa parte de la participación, cuando hacemos talleres, pues aquí vamos a dejar el taller, pero aquí lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver, es que ustedes lo van a resolver, me van a contar cómo se resolvió y lo mandamos y los mostramos acá. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Profe, ¿los trabajos son individuales o en grupos? Pues algunos habrán en grupos, algunos habrán individuales. No tenemos pues todavía planeado todos los talleres. A medida que se vayan haciendo, yo les diré, mire, el taller va a ser grupal, el taller va a ser individual. Igual ustedes pueden resolverlo individual, pero cada uno, grupal, pero cada uno tener sus notas. ¿Por qué? Porque en el momento de resolver aquí el taller, entonces yo voy a ir llamando y cada uno me va a decir cómo resolvió cada punto del taller. Y así hacemos esa nota de seguimiento. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta. Cuéntame, Marisela. Para la declaración de renta que tenemos que hacer al final, debemos buscar nosotros como la empresa para saber si tenemos que ir o esos datos de dónde los sacaríamos. Pues a mí me gustaría mucho, si ustedes pueden buscar la empresa, sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que ustedes tengan una empresa y conozcan ustedes, ese sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque básicamente ahí, para uno hacer una buena declaración, yo debo conocer la empresa. O sea, debo saber qué hace, debo saber cómo se mueve, en qué sector, quiénes son sus clientes. Ese sería lo óptimo. ¿Lo podemos hacer así? ¿Están de acuerdo que lo hagamos conociendo la empresa? Si lo hacemos de esa forma, entonces el trabajo sería en parejas, para que una apoye a la otra. Si ustedes consiguen la empresa y hacemos el trabajo. ¿Y cuál sería la otra opción, profe, si no logramos conseguir una empresa? Colocamos un taller y ustedes lo harían individual. Yo les daría el taller y ustedes individualmente entonces estarían haciendo Profe, pues yo pienso que para uno sería fácil conseguir la empresa, pero pues en mi caso, pues no tendría como así una empresa para hacerlo, ¿no? Yo tampoco, profe, preferiría el taller, por eso le preguntaba. Ah, bueno, perfecto, entonces dejémoslo como taller. O sea, yo les doy la base, ¿cierto? Les daría
obviamente con anticipación, les doy lo que vamos a hacer, todos los datos, y ustedes ya lo harían y haríamos la sustentación oral. Bueno, profe, gracias. Listo, Sí, a ti, Mari. Listo, Marisela, muchas gracias. Listo, Fabiola. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Entonces, sigamos. Bueno, vamos entonces a mirar primero como esa parte de generalidades. Primero que todo, vamos a mirar que el impuesto de renta y complementarios es un tributo obligatorio. Ahorita lo decía por allí Vanessa. Consiste en gravar los ingresos obtenidos por los contribuyentes en un periodo determinado y entregar un porcentaje de dichas utilidades al Estado, ¿cierto? Entonces es un tributo obligatorio. ¿Por qué se llama impuesto de renta y complementarios? ¿Qué me cuentan por qué se llama impuesto de renta y complementarios? ¿Qué grava ese impuesto? ¿Quién dice yo? Profe, porque graba todos los ingresos de las personas jurídicas y naturales. Bueno, ¿y qué más grava? ¿Cuál es el complementario? Profe, también el patrimonio. No. Entonces, Al vamos a momento de mirar. la depreciación no se hace. Sí, o sea, yo tengo que informar mi patrimonio, pero, y básicamente, pues sí está grabado patrimonio, pero el complementario es, o sea, aquí en ese impuesto dice renta y complementario, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a grabar este impuesto? Va a grabar la renta y las ganancias ocasionales. O sea, que ese complementario son ganancias ocasionales. Para que sepamos, entonces, dice renta y complementario, ¿cierto? Entonces, ¿qué está grabando? Las rentas y las ganancias ocasionales es el complementario. Primero que tenemos, pues, como que saber. Entonces, este impuesto está conformado por el impuesto de renta y el complementario de ganancias ocasionales. O sea, cuando yo me refiero al complementario, son ganancias ocasionales. Todos los impuestos tienen 5 elementos fundamentales. Para mínimo 5. Hay algunos que, pues, su naturaleza pueden tener más elementos, pero mínimo deben tener 5 elementos para yo poder decir que son impuestos, o sea, que yo los puedo administrar, que yo los puedo manejar, mínimo deben tener 5 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? De pronto hemos, en los impuestos que hemos mirado, sabemos cuáles son los elementos de las obligaciones tributarias. Sujeto pasivo. ¿El qué me dices? Sujeto pasivo. Ajá, sujeto pasivo. Gravable, sujeto Sujeto generador. Ajá, sujeto pasivo, sujeto activo, el hecho generador. La base gravable. La base gravable. La Me tarifa. falta uno. La tarifa. Esas son. O sea, si tenemos esos 5 elementos, yo ya puedo hablar de que yo puedo administrar ese impuesto, ¿cierto? Que es básicamente lo que se necesita. Entonces, aquí está. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura de esta parte? Son contribuyentes. Yo, profe. Dale. Son contribuyentes de este impuesto todas las personas naturales y jurídicas que generan ingresos que de acuerdo con la ley se encuentran gravados con este impuesto. Dichos contribuyentes pueden pertenecer al régimen tributario general o al régimen tributario especial. El impuesto de renta y complementario es de orden nacional porque sus tarifas son aplicables a todos los ingresos que se generan dentro del territorio nacional. El recaudo de esta está a cargo del Estado, que lo realiza mediante entidades financieras para facilitar el pago a los contribuyentes. La administración de este impuesto la ejerce directamente el Estado mediante la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
El impuesto de renta y complementario es un impuesto de carácter directo porque recae sobre los ingresos generados por las personas naturales o jurídicas. Listo, listo. Entonces, ¿qué está? Muchísimas gracias, Lorna. ¿Qué estamos diciendo allí? ¿Quiénes son los contribuyentes del impuesto de renta? Aquí estamos mirando las generalidades, todavía no nos estamos dedicando solamente al impuesto de personas jurídicas, estamos mirando todo. Entonces, ¿qué decimos primero? ¿Quiénes son contribuyentes? Todas las personas naturales y jurídicas, ¿cierto? Decimos que es de orden nacional, o sea, todos los que están todas las personas naturales y jurídicas que están en el país, originalmente son contribuyentes. Ya vamos a mirar en qué caso yo soy contribuyente, en qué caso no soy contribuyente, que hay unos casos donde son declarantes, o sea, yo declaro, pero no necesariamente pago. Entonces, todas esas partes que se ven en la parte de renta. Pero sabemos que entonces inicialmente todas las personas jurídicas y nacionales. ¿Quién hace ese recaudo? Lo hace la DIAN a través de las entidades financieras. Cuando nosotros hacemos, porque ya sabemos que esos pagos se pueden hacer virtuales, ¿cierto? Y más ahorita con lo de la pandemia, que todo se ha virtualizado. Entonces yo puedo hacer ese pago, pero ese pago va ¿a una cuenta bancaria, pero es la DIAN la que administra entonces al final esos dineros. La DIAN administra, mas no es el sujeto activo de la obligación. ¿Quién sería el sujeto activo de esa obligación? ¿Quién sería el sujeto? El Estado. Perfecto, el Estado, que es al que yo le debo pagar, ¿cierto? Y por allá también me dice que es un impuesto directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Sabemos, hemos oído que los impuestos pueden ser indirectos y directos. Chicos. Bueno, es impuesto indirecto. Porque el que lo paga es el sujeto. Es un impuesto, ahí básicamente es un impuesto directo porque recae sobre la capacidad económica de la persona. O sea, él sí hace diferenciación acerca de si esa persona tiene capacidad económica o no. O sea, si yo tengo mayor renta o mayor ganancia ocasional, mayor será mi impuesto. Ese es un impuesto directo. Contrario, por ejemplo, al IVA. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque él no grava la capacidad económica de la persona. Él no hace distinción de sobre quién tiene que pagar, ¿cierto? Yo voy y compro un bien, tenga o no tenga plata, tenga mucha, tenga poquita, yo tengo que pagar el IVA. Entonces, ese es un impuesto indirecto. Acá, si yo tengo mucha renta, si yo tengo patrimonio, era lo que nos decían ahorita, yo debo pagar mayor valor, ¿cierto? Entonces, recae sobre la persona y según su capacidad económica. Por eso es un impuesto directo. Listo, entonces sigamos acá. Vamos a mirar entonces, ya sabemos que entonces ese impuesto de renta y complementarios está dividido en renta y complementarios. ¿Quién me ayuda con la lectura de qué es renta? Yo creo que Dale. es el valor equivalente al incremento neto de la riqueza de una persona y se obtiene tomando el total de los valores que en un periodo determinado generaron un aumento del patrimonio y restando todos los costos y gastos asociados que generaron una disminución del patrimonio del contribuyente. Listo. La Entonces, declaración no, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí que es la renta. Solamente vamos a mirar qué es renta. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de qué es renta? De la lectura que hicimos. Pues que es como un incremento a las cosas que uno tiene. Como cuando aumenta mi riqueza, ¿cierto? Entonces, la renta es cuando aumenta mi riqueza. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Fabiola, ¿iba a decir algo? Iba a decir, profe, que era un porcentaje de las riquezas que obtenía.
Perfecto, listo. Porcentaje es lo que yo voy a pagar, ¿cierto? El porcentaje. Pero ahí, o sea, todo lo que incremente mi riqueza hace parte de mi renta. Vamos a mirar acá entonces, ¿qué es la declaración de renta? ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Dale. La declaración de renta es un informe de la situación económica de la empresa que se presenta a la DIAN para su examen y revisión. En este informe, el contribuyente, en forma privada y teniendo en cuenta la gravabilidad de los ingresos y el derecho a la deducibilidad de los costos y gastos, establece la utilidad sobre la cual debe calcular el impuesto a cargo, utilidad que fiscalmente adquiere el nombre de renta liquidada gravable, que es la base sobre la cual se aplican las tarifas respectivas. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué es la declaración de renta? Es la que se realiza ante la DIAN por medio de un formulario. Exactamente, es esa presentación de ese informe. La declaración de renta es la presentación de ese informe. ¿Y yo para qué la presento a la DIAN? Para que la DIAN me la revise y me diga si está conforme a esas normas tributarias. Si la DIAN me dice no está conforme, habrá unas sanciones. Acuérdense que hay sanciones por inexactitud, hay sanciones por omisión. Entonces, todo lo que yo deje de hacer, o sea, demostrar en esa declaración o muestre parcialmente, será susceptible de una sanción, ¿cierto? Ahí está. Entonces, básicamente es uno diría, pasar sus estados financieros a ese formato de la DIAN, que obviamente esos estados financieros va a tener que tener una depuración, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer, esa depuración ahí para pasarla a los estados financieros. Pero la base de ese informe, de esa declaración, deben ser los estados financieros. Por eso la importancia de que los estados financieros estén conforme a las normas, ¿cierto? Además, porque es que los estados financieros son la prueba que la DIAN me dice, cuando la DIAN hace una revisión, ¿qué me mira? Cuando la DIAN hace una revisión, ¿qué mira? O sea, ¿qué me solicita a mí? ¿O qué viene a mirar cuando me hace una auditoría? Los estados financieros. Eso. Me viene a mirar la contabilidad, ¿cierto? Me viene a mirar toda la parte contable. Viene y me dice, señor, presénteme su contabilidad, muéstreme sus estados financieros, muéstreme los documentos contables, porque esos documentos contables son los soportes, son las pruebas de que esta declaración está bien hecha, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo ahí en la parte de soportes. Toda la parte contable es mi soporte de esa declaración de renta. Ahora ya nos vamos entonces a meter un poquito, bueno, vamos a primero a leer qué son ganancias ocasionales. ¿Qué son ganancias ocasionales? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe. Son las entradas de bienes apreciables en dinero que se generan en actividades diferentes a la económica principal. Dentro de las ganancias ocasionales se puede contar las ganancias obtenidas por la venta de un activo fijo poseído por 2 años o más, las rentas provenientes de herencias, legados o donaciones, así como también los premios de rifas, loterías, apuestas y similares. Perfecto. Allí entonces estamos hablando de las ganancias ocasionales, que es el complemento, que ya lo veíamos, que es el complemento del impuesto de renta, ¿cierto? Que ahí nos están dando 2 ejemplos de las ganancias ocasionales. Luego nosotros vamos a entrar a mirar cómo se maneja esa presentación de esas ganancias ocasionales en el momento en que hagamos la declaración. En ese momento solamente necesitábamos esa parte de la definición como para nosotros poder ir entendiendo qué son ganancias ocasionales. Hay una parte ahí donde nos dicen que son bienes y derechos apreciables en dinero. ¿Qué son bienes y derechos apreciables en dinero? Todo lo que sea activo. Acuérdense que los activos
la ley me lo define, las NI me lo definen además, son los bienes y los derechos apreciables en dinero, o sea que yo puedo cuantificar. Entonces ahí está, esa sería la parte de las ganancias ocasionales, que no son del negocio ordinario que yo manejo, sino de un ingreso extraordinario, que básicamente esa es como la diferencia. O sea, no están dentro del ingreso ordinario de mi empresa. O sea, mi empresa, por ejemplo, vendió un activo y ahí obtuvo una ganancia ocasional porque la había tenido por más de 2 años. Pero ese activo, esa no es mi actividad, ¿cierto? Mi actividad económica no es vender activos. Mi actividad económica, por ejemplo, una ferretería, sino que dentro de esa actividad tuve algo extraordinario que fue la venta de un activo. Y eso me generó una ganancia ocasional. ¿Entendidos en esa parte, por lo menos, la definición de ganancia ocasional? Sí, profe. Listo, perfecto. Miremos entonces qué es una persona jurídica. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Dale. Es una persona ficticia, con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, además de ser representada judicial y extrajudicialmente. La persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones que puede ser creados por una o más personas físicas. Por ende, una persona jurídica, de este modo, puede desempeñarse como sujeto de derecho y desarrollar acciones judiciales. La persona jurídica nace de un acto jurídico, acto de constitución que incluye el reconocimiento por parte de un organismo administrativo o de una autoridad. Generalmente el acto de constitución incorpora la inscripción de la personería en un registro público. Perfecto. Es bien importante que cuando nosotros leamos una norma, siempre vamos a desglosar la norma. Ese es como básicamente lo que necesitamos hacer en todas estas normas tributarias. Entonces yo no puedo decir, vamos a hacer declaración de renta de personas jurídicas sin saber que es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a mirar qué es lo que me dice el estatuto tributario acerca de esas personas jurídicas. O sea, siempre que tengamos la norma, vamos y profundicemos a través de la norma. ¿Por qué? Porque yo me puedo llevar sorpresas. Muchas definiciones de las fiscales, muchas definiciones fiscales no son las mismas definiciones que tiene, por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil. Entonces, yo siempre por eso tengo que ir a buscar cuál es la definición fiscal de todos. Ahí estábamos mirando, si vamos a hacer renta de personas jurídicas, obviamente yo debo saber qué es una persona jurídica. Que una persona jurídica es una entidad ficticia, que tiene unos derechos, unos deberes y está representada por una persona natural que va a ser como la que actúa en representación de esa persona jurídica, ¿cierto? Esa persona jurídica tiene que cumplir unos requisitos para poder presentar esa declaración de renta. ¿Cuál es el principal requisito que debe cumplir esa persona jurídica? ¿Cuál se les ocurre que puede ser ese principal requisito? Iván Darío. Iván. Señora, pues que se me ocurra. No sé, generar ganancias, me imagino. Bueno, pero no todas las empresas generan ganancias, acuérdate. Igual ahí nos sirve esa parte de generar ganancias, gracias Iván, para decirle, así yo no, ¿qué pasa con la renta de personas? Así yo no tenga ganancias, yo voy a tener que tributar, ¿cierto? Porque existen unas cosas que se llaman renta presuntiva, o sea, yo no siempre voy a tributar sobre ganancias. Yo puedo tributar sobre mi patrimonio, que la ley me dice, mire, hay una presunción de que su patrimonio le tiene que dar tanto. Entonces también hay, no necesariamente tener entidades. El primer requisito de esa persona es que yo tenga un NID, ¿cierto? Yo tengo que tener un número de identificación tributaria. Por eso allí me hablan de personería jurídica. Yo debo tener un NID. Y vamos a ver, por ejemplo,
que muchas entidades no son declarantes, no son contribuyentes, pero siempre debe tener un NID. A pesar de que no tengan ni siquiera que declarar, no tengan que contribuir, pero deben tener un NID. ¿Por qué? Porque ese es como la DIAN lo reconoce, y a pesar de no tener que declarar, no tienen que contribuir, si son muchas veces agentes, por ejemplo, lo que pasa en la retención. Un caso acá que recuerdo en ese momento, ay, Cristo Dios, se me acaba de olvidar, esas sociedades en participación, no tienen, o sea, no crean personería jurídica, pero si yo sí debo tener un NID porque debo cumplir una serie de obligaciones tributarias. Entonces, primero es tener un NID, porque ahí con ese NID es que la DIAN me va a identificar, me va a decir usted es sujeto a unos deberes y obligaciones tributarias. Y voy a tener que inscribirme en un RUT, ¿cierto? Que ese RUT me va a decir allí, entre las otras cosas, me van a decir, ¿qué tiene ese RUT? Ese RUT, ¿qué información me da? Actividad económica, Uh-huh. el NID, los datos de la razón social. ¿Qué más? ¿A qué está obligado? Está obligado a pagar. Uh-huh. O sea, las obligaciones tributarias, ¿cierto? Como con unos códigos de obligaciones tributarias. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos también el domicilio, que es una parte bien importante, y ya lo vamos a ver, que es una parte importante para saber si yo tengo que declarar o no tenga que declarar mi domicilio. Entonces, ¿qué debo tener yo primero? Un NID, y debo tener como persona jurídica, que debo tener un NID y debo tener un RUT, ¿cierto? Son partes importantes. Si yo no tengo NID y no tengo RUT, no puedo declarar. Y si yo no declaro teniendo que declarar, entonces tendré una sanción. Ahorita, por ejemplo, por ahí, no sé si escucharon las actualizaciones que hicieron de actividades económicas. ¿Escucharon algo? El gobierno, mejor dicho, el gobierno acaba de sacar unas actualizaciones de actividades económicas donde tuvimos mucho énfasis, sobre todo los pensionados que tenían que ir a establecer allá en el RUT, que eran pensionados. Una de las obligaciones de las personas jurídicas, de todas las personas, ¿cierto? Ahí de todos los contribuyentes, es mantener actualizado ese RUT, mantener actualizado el domicilio, mantener actualizado su actividad económica. Y ya vamos a mirar cuando estemos diligenciando esa declaración, que es importante yo saber cuál es la declaración actividad económica que estoy manejando, cuál es mi actividad económica principal, porque una empresa puede tener varias actividades económicas, pero cuál es la que debo colocar allí. Entonces, si yo no actualizo ese RUT, también es régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio también se da si yo no actualizo ese RUT. Entonces, entendido ahí como esas obligaciones, uno habla de obligaciones formales, que son las que se deben hacer para entrar luego a hacer esa obligación de pagar, pero hay que hacer unos trámites iniciales que serían como esas obligaciones formales. ¿Entendido esa parte? Listo, perfecto. Listo. Entonces ya tenemos acá que es una persona jurídica. Sociedades y entidades sometidas al impuesto de renta. Es el artículo 12 del Estatuto Tributario. ¿Qué me dicen? Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que originan de fuentes fuera de Colombia. Entonces me están hablando ahí, ¿quiénes están sometidas al impuesto de renta? Inicialmente todas las sociedades que estén en Colombia están sometidas al impuesto de renta, esa es la generalidad. Y me hablan y me dicen, las sociedades y entidades nacionales, entonces acá ya me está haciendo una discriminación en entidades nacionales y en entidades extranjeras. Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como las que se originan de fuentes fuera de Colombia.
O sea, yo si soy una sociedad, yo tengo ingresos en el país, me toca pagar impuestos sobre esos ingresos dentro del país, pero también si por allá hice un negocio fuera del país, también me toca pagar impuestos sobre esos negocios que hice fuera del país. Que ahí vamos a ver, ustedes vieron tributaria internacional. Ustedes ya vieron tributaria internacional. Sí. Y ahí que vimos de tributaria internacional sobre esos ingresos de fuente extranjera. Lo de que hay que tributar si ya se es ciudadano nacional, pues, ya sea ciudadano extranjero. Pero no tanto como de tributar, sino yo pago impuestos, o sea, ahí la norma me está diciendo, mire, si usted es una sociedad nacional, debe pagar impuestos sobre los ingresos del país y fuera del país. Cuando yo tengo esos ingresos y yo ya he pagado por allá en el otro país donde se me originaron los ingresos, yo puedo hacer uso de los convenios de doble tributación, recuérdenlo. Y para allá también lo vamos otra vez a mirar en la declaración de renta, vamos a mirar esos convenios de doble tributación. Entonces, la norma me dice, usted declara sobre los ingresos de fuente nacional o fuente extranjera, pero yo también puedo tomar unos descuentos por los convenios de doble tributación. Ahí la importancia de yo conocer esos convenios de doble tributación, de mirar qué me puedo descontar para que en el momento de hacer una asesoría yo no le ponga a pagar al contribuyente mayor valor de lo que tenía que pagar, ¿cierto? Entonces, para que por favor tengan presente esos convenios de doble tributación que lo debieron de haber visto allá en la parte de tributación internacional. ¿Y qué me dice de las entidades extranjeras? Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Entonces, a ellas acá, las sociedades extranjeras, solamente graban, o sea, solamente tienen que presentar o pagar impuestos acá en el país sobre los ingresos de fuente nacional. ¿Cómo sé yo que una entidad es nacional o extranjera? ¿De pronto recuerdan algo de eso? Por la nacionalidad. Sí, o sea, ¿cómo sé yo si es nacional o extranjera? Depende del país en el que esté inscrita. O sea, del domicilio, ¿cierto? Sí. Recuerde que ahí, muchas gracias, Ilsa, para yo saber si una sociedad es nacional o extranjera, yo miro el domicilio que tenga, miro dónde está la administración efectiva. O sea, dónde se está administrando esa sociedad. Y eso es lo que me dice a mí si es nacional o extranjera. Porque yo puedo decir, mire, es que hay una sociedad, ya fue creada por ahí en el exterior, la administración en este momento la están haciendo acá en Colombia. Está toda la administración, está la presidencia. Esa empresa se convierte en una sociedad nacional. ¿Por qué? Porque su administración está acá. Muchas veces se tienen inconvenientes ahí como para establecer esa nacionalidad, entonces se reúne un comité de la DIAN y mira y revisa dónde se está haciendo la administración de esa sociedad y basado en eso toman entonces si es una sociedad nacional o es una sociedad extranjera. ¿Para qué? Para saber sobre qué tributa. Ellos que tienen que mirar, cuando son las sociedades nacionales, pues simplemente tienen que mirar que se hayan constituido acá, ¿cierto? Es una sociedad nacional, ¿por qué? Porque acá se constituyó con todos los requisitos que nos solicita la Constitución colombiana. Pero si es una sociedad extranjera, sí, pero allá se constituyó, pero su administración efectivamente se está haciendo acá, se convierte en una sociedad nacional, para que por favor tengamos en cuenta en eso, en el momento entonces de uno salir a mirar si es una sociedad nacional o si es una sociedad extranjera. Vamos a hacer una actividad acá. Vamos a mirar
entidades no contribuyentes, pero sí declarantes del impuesto de renta y complementarios, y entidades de régimen tributario especial. Entonces, yo les voy a pedir que vamos a dividir el grupo en 3. Entonces, sería Lorna, Yuri y Sebastián. Lorna, Yuri y Sebastián van a mirar entidades no contribuyentes. Entonces, me van a consultar ahí entidades no contribuyentes. Vanessa, Fabiola y Tatiana van a mirar cuáles son las entidades declarantes, que es no contribuyentes, pero sí declarantes, o sea, no son entidades no contribuyentes, pero sí declarantes. Entonces, Vanessa, Fabiola y Tatiana. Marisela, Iván, Ilsa, y me falta una chica, ¿cierto? ¿Quién me hace falta? Marisela, Iván, Ilsa, y me falta, no sé, nos hace falta una chica. Marisela, Iván, Ilsa van a mirar entidades de régimen tributario especial. Vamos por lo menos ahorita a mirarlas, a revisarlas cuáles son, y las vamos entonces a compartir. Entonces tenemos, pues yo pienso que nos podemos tomar 10 minuticos para que por favor hagan la consulta. Hagan la consulta ahí en internet, las miremos. Dejen si quieren un pantallazo para que lo podamos mostrar en el momento en que ahorita hagamos la socialización. ¿Entendido esa actividad? Profe, usted puede mirar por favor su chat, que yo le escribí. Mi chat. Tatiana. Sí, señora. Me escribiste a Tatiana. Listo, perfecto. Listo, Tatiana. Listo. Muchísimas gracias. Vale, profe. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, ¿entendimos la actividad que vamos a hacer en este momento? Sí, profe, nos da el tema y qué es lo que hay que hacer, perdón. ¿Cómo me dices? Usted nos da el tema y nosotros... Ahí, ya les di el tema. Ya les di el tema, Yuri. Sí, profe. En este momento, eso sí. Vamos a mirar, ahí ustedes van a averiguar en internet, ¿cierto? ¿Cuáles son las entidades? Un grupito va a averiguar cuáles son las entidades contribuyentes, el otro grupito va a averiguar cuáles son las entidades no contribuyentes, el otro grupo va a averiguar cuáles son las entidades declarantes y no contribuyentes, y otro va a averiguar cuál es el régimen tributario especial. Y entonces simplemente ahorita, en 10 minuticos, las vamos a socializar. Una persona de cada grupo me va a mostrar ahí como en pantalla, me va a decir, mire, el estatuto tributario en su artículo tal lo dice, porque realmente eso lo dice el estatuto tributario tácitamente, o sea, él las define completamente y dice, estas son entidades no contribuyentes, ni son contribuyentes ni son declarantes. La otra dice, estas son entidades declarantes pero no contribuyentes. Y la otra dice, estas son entidades de régimen tributario especial. Entonces, por favor, 9:50 a las 10. A las 10, entonces, vamos a socializar esos 3 temitas. ¿Sí, porfa? Listo, chicas, profe. Listo, chicas y chicos. Listo, entonces, a las 10, entonces, estamos volviendo a retomar para socializarlo.
Listo, chicos. ¿Cómo nos fue? Bien, profe. Listo. Entonces empecemos. ¿Quién tenía lo de los no contribuyentes? Los no contribuyentes, pero declarantes. No contribuyentes. Los no contribuyentes solitos. Nosotras, profe. Ya. Listo. Entonces, ¿quién? Para que por favor me compartan entonces pantalla. Voy a dejar de compartirla a mí. ¿Ya se está compartiendo la pantalla? Pues ahí estábamos mirando. Sí, sí, ahí vemos tu pantalla. Sí, señorita Lorna. Dale. Bueno, entidades no contribuyentes del impuesto de renta. En el artículo 22 del Estatuto Tributario, modificado por la ley del 2010 del 2019, señala las entidades que no son contribuyentes del impuesto de renta, que son la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado. La superintendencia y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no señale en la ley como contribuyentes. Las sociedades de mejoras públicas, las sociedades de padres de familia, las organizaciones de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradores de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las sociedades de alumnos, las sociedades de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizadas por este. Las sociedades de adultos mayores autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, entre otros, y los fondos de pensión y los de cesantía. Este artículo, profe, también nos muestra las obligaciones formales de las entidades no contribuyentes. Perfecto, muy bien. Allí nos dice que las entidades no contribuyentes antes señaladas no tienen la obligación de presentar declaración de renta ni deben presentar la declaración de ingresos y de patrimonio, pero sí deben cumplir con otras obligaciones como el suministro de la información que la DIAN llegara a solicitarles, como la información exógena o de medios magnéticos, además de también los requerimientos que la DIAN pudiera hacer. Perfecto, muy bien. Entonces esas son entidades. Muy bien. Juni, Norma, ¿quién más estaba en el grupo de los no contribuyentes? Lorna, Yuri. ¿Y quién más? Profe, entonces yo tenía ese mismo porque yo estaba buscando entidades no contribuyentes, pero sí declarantes. No, pero no, estos son no contribuyentes. Ese es otro. No contribuyente. Entonces, Lorna, Yuri, ¿y quién más tenía esa? ¿No éramos? ¿Sería Tatiana? No, se mencionó Tatiana. a Sebastián. No, profe, mencionó fue a Sebastián, pero pues no sabemos No de está. No está, ¿cierto? Sebastián no está. Se nos fue Sebastián. Sebastián no está. Listo. No contribuyentes. Ahora entonces seguimos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vemos ahí. ¿Qué vemos ahí en esa? Primero,
que la ley los enuncia tácitamente. O sea, yo no puedo decir, ay, no, es que yo pensé que yo no era contribuyente. ¿Por qué? Porque la ley le dice, si usted no está en ese listado, usted es contribuyente. Como lo hacíamos ahorita en la parte general, todos somos contribuyentes del impuesto de renta y complementario, ¿cierto? Entonces, tiene que estar señalados ahí. Y a pesar de que no son contribuyentes, nos dicen, mire, pero hay unas obligaciones formales que sí deben cumplir. Entonces, muy bien, porque además nos señalaron esas obligaciones formales. Muchísimas gracias. Ahora seguimos entonces con los no contribuyentes, pero sí declarantes. O sea, ellos no pagan, pero sí tienen que presentar declaración. ¿Quién tiene ese grupo? Yo, profe. Vanessa Álvarez. Vanessa, ¿quién más? Yo, Fabiola, profe. Vanessa, Fabiola. ¿Y quién más estaba en ese grupo? ¿Eran 3? ¿Tenemos a alguien más en ese grupo? Sí, eran 3. Bueno, entonces hay que mirar quién nos faltó. Listo, listo, Vanessa, tú vas a mirar, a mostrar, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo que vi pues de esto es que no ser contribuyente es lo que quiere decir que no debe pagar el impuesto de renta. Pero ser no contribuyentes pero declarante quiere decir que tiene que presentar la declaración, pero una declaración de ingresos y patrimonio. Perfecto. Esa declaración corresponde pues a la compilación de los ingresos obtenidos de los contribuyentes no obligados a presentar y pagar el impuesto de renta, como lo son los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Y estas están pues aquí nombradas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Y ya. Perfecto. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. A Vanessa y a Fabiola, entonces, que mostraron esta parte de los no contribuyentes, pero declarantes. Entonces, mire, ellos sí tienen que presentar una declaración de ingresos y patrimonios, sino que no liquidan la renta, ¿cierto? Ellos no tienen que liquidar renta y también están especificadas directamente, o sea, la DIAN nos dice, o el Estado nos dice exactamente qué entidades son. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces nos falta la del régimen. Sí, cuéntame. Pero como tal se llena la declaración, pero en el final no se totaliza, se va a cero. No se liquida. Acuérdese que la declaración de renta, y lo vamos a ver, tienen 2 partecitas. Una que es como los datos que yo ingreso y la otra que es la liquidación privada. Ellos no hacen liquidación privada porque ellos no van a tener que pagar, pero sí van a tener que presentar esta parte, la primera sesión, que son como con los datos para ellos informativos. Para nosotros, pues serían los datos que nos van a ayudar a mirar, hacer la liquidación privada. Entonces, ellos presentan esos datos, pero no presentan la liquidación privada. ¿Listo? Vamos entonces a mirar el régimen tributario especial. ¿Quién tenía régimen tributario especial? Profe Ilsa, Iván Darío y Marisela. Iván Darío. ¿Alguno de mis compañeros va a compartir la pantalla? Yo le comparto el PDF del Estatuto Tributario, lo leemos. Listo. Iván, dale. Bueno, profe, entonces para empezar, dice, ¿cuáles son las entidades del régimen tributario especial?
El impuesto a la renta tiene un régimen especial que cobija a fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro y a las cooperativas. ¿Cuál es el régimen tributario especial? El régimen tributario especial, designado como, corresponde a un conjunto de normas tributarias aplicables a un grupo de entidades cuya finalidad es el desarrollo de su actividad mentoria y la ausencia del ánimo de lucro. O sea que las entidades que se pueden acoger a este, dígame, profe. Sí, no hemos tenido todavía, no nos están mostrando nada en pantalla para poder seguir como con la lectura. Iván, sí, que nos iba a ayudar ahí mostrándonos. Permítame, profe. Creí que estaba presentando el PDF. Entonces, profe, como le estaba diciendo, entonces a esto hace referencia las entidades del régimen tributario especial, las fundaciones. Ya lo vamos a verificar con lo del estatuto tributario. Qué pena, compañeros. Tengo problemas para presentar la pantalla. Listo, Iván. Entonces voy a ver si la puedo compartir. ¿Alcanzaron a ver mi pantalla? No, tampoco se ve. No, listo, ya le voy a dar otra vez compartir. Listo, ahí la están viendo. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí está cargando. Ya está bien. Sí, ya está bien. Entonces dice, artículo 19 del Estatuto Tributario, contribuyentes del régimen tributario especial. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Entonces, acá dice que ellas deben declarar renta, pero se pueden acoger, dice, excepcionalmente podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356, su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial. O sea que ellas se pueden acoger a esta ley de pertenecer al régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: que estén legalmente constituidas, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales deben tener acceso la comunidad, que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356. Listo. No sé si mis compañeros quieran aportar algo. Sí, yo para complementar en lo que acaba de decir la compañerita, tengo que el impuesto de la renta en el régimen tributario especial debe pagar un impuesto de renta del 20%, que es mucho menor que la tarifa que deben pagar las sociedades comerciales señaladas en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Adicional a esta tarifa especial, los contribuyentes del régimen tributario especial tienen la posibilidad de gozar de la exención del impuesto de la renta, en la medida en que cumplan con los requisitos del artículo 358 del Estatuto Tributario. Si no se cumple con el artículo 358 del Estatuto Tributario, se tributa al 20%. Y si la entidad es excluida
del régimen especial tributa a la tarifa general del impuesto a la renta aplicable a las sociedades comerciales. Listo, muchísimas gracias a Ilsa, a Iván Darío y a Marisela, pues que nos ayudaron con este régimen tributario especial. Entonces, vemos ahí, mientras en las entidades no declarantes y contribuyentes y las no contribuyentes, nos decía expresamente, o sea, la norma nos lo dice expresamente, estas entidades de régimen tributario especial deben entrar a que las califiquen, a pedir una calificación para poder ingresar al régimen tributario especial. Tienen que cumplir unos requisitos, que era lo que ya nos decían allí, deben cumplir unos requisitos, o sea, nos dicen, lo que sí nos dan son, estas entidades pueden entrar a ser calificadas para estar dentro del régimen tributario especial. Y también lo que nos decía entonces a Ilsa, ellas entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? Que van a tener una tasa de tributación menor que las de régimen tributario ordinario, ¿cierto? Las normalitas. Pero si en el momento en una auditoría llegan y miran y dicen, no, la empresa realmente no cumplió, o sea, no cumplió porque su objeto social no era ese, no cumplió porque repartió utilidad, repartió pues los excedentes, cuando el compromiso es no repartir, sino volver como a retomarlo en beneficio de sus socios. Entonces, en ese momento la DIAN le va a decir, señores, ustedes sí tenían que tributar a la tarifa normal, entonces le va además a dar la sanción por inexactitud, van a tener que corregir su declaración de renta y van a tener que tributar a la tasa normal. Entendimos entonces esta parte aquí como de las entidades, de esos tres grupos, mejor dicho, quedaríamos entonces con 4 grupos. Quedaríamos con los grupos de contribuyentes, los grupos de no contribuyentes y declarantes, los no contribuyentes ni declarantes, y quedaríamos con los de régimen tributario especial. ¿Entendido esa partecita ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Debemos aclarar algo adicional? No, profe, muy bien. Listo. Bueno, vamos entonces a seguir acá con la última partecita de lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar la tarifa general. Tarifa general. Entonces hay una tarifa general aplicable. Para el año pasado, para el 2019, estábamos al 33%. No sé si lo recuerden todavía. Ahora para este 2020, que son la declaración que yo estoy haciendo ahorita. Recuerden que yo hago la declaración un año después, ¿cierto? Entonces la declaración para el 2020 es el 32%, esa es la tarifa general que le vamos a aplicar cuando hagamos esa declaración, el 32%. Para el año 2021 se va a aplicar una tarifa del 31%, para el año 2022 se va a aplicar una tarifa del 30%. Esas tarifas son las que tenemos ahora. No sabemos si con la reforma tributaria esas tarifas, o sea, yo no creo que la del 2021, porque es que acuérdese que como hablamos de una planificación tributaria, ya las empresas tienen establecida esa tarifa. Pero sí para el 2022 no sabemos si vamos a manejar esa tarifa del 30%, que era lo que ya se iba a seguir. Entonces hay que esperar ahí como esa reforma tributaria, pero por lo menos eso era lo que estaba escrito. Entonces ahí ya hemos visto ahí como todas esas elementos de la obligación tributaria, ¿cierto? De la que hablamos ahorita, que deben de cumplir todos los impuestos. Les va a quedar una tarea para la próxima semana, por favor. Actividad, consultar rentas grabadas a la tarifa del 9%. Hay unas entidades que tienen para este 2021 una tarifa especial del 9%. Entonces, por favor, nos queda de consulta para que la próxima semana vamos a decirlo, ¿cierto? A cualquiera
Entonces, esa es una consulta y cualquiera, entonces yo le voy a decir, por favor, cuénteme y muéstreme el pantallazo de donde tenemos, cuáles son esas entidades que van a tributar al 9%. Entonces, para que por favor estemos preparados. Próxima semana también vamos a empezar ya con la parte de la depuración de los costos. Para mí es una de las partes más importantes la declaración de renta, donde la DIAN nos puede decir, no le reconozco estos costos ni estas deducciones, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con esa partecita, vamos a ir como con lo más difícil de esa declaración de renta, que es esa, y la renta presuntiva. Vamos a mirarla de primero para poder hacer más ejercicios y que vamos cogiendo, porque ahí básicamente va a ser de criterios, de ir a mirar las normas y de poder saber qué aplicamos. Entonces, por favor, les pido que para la próxima clase revisemos todo lo que puedan ustedes leer. El Estatuto 107, en el artículo 107 del Estatuto Tributario nos habla de esas deducciones. Ese sería el primero a revisar. Pero también tenemos unas normas que nos hablan de unas condiciones que deben cumplir esas deducciones. Entonces, para que por favor vamos adelantando esas lecturas, podamos participar. Recuerde que la participación es bien importante. Primero, para no dormirnos y segundo, para poder avanzar y aprender, entonces, para que lo hagamos, ¿cierto? Entonces, esa parte de deducciones, artículo 107 y todo lo que podamos leer de esa parte de deducción de costos y gastos. ¿Dudas, inquietudes? Profe, ¿me puede repetir, por favor, la consulta? Sí, la consulta es, hay unas entidades, acabamos de ver la de las tarifas, ¿cierto? La tarifa general del 32 que vamos para este 2020 y hay unas entidades que van a poder tributar a una tarifa del 9%. Entonces, la primera actividad es esa, la tarifa, ¿qué entidades son las que van a poder tributar al 9%? Para que cualquiera, entonces yo llamaré cualquiera de los asistentes para que por favor me informen quiénes están ahí cobijados por esa tarifa y que nos muestre ahí como la pantalla. Y la otra actividad, entonces, leer de toda la parte de deducciones de gastos y costos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Listo, chicos? Listo, entonces, hasta acá, 10 y 22, habíamos hablado de dejar 5 minutos como mínimo, entonces hasta acá vamos a dejar la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el miércoles. Gracias, profe. A ustedes, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, profe. Igualmente.